Buenas noches, y bueno, seguimos con este segundo encuentro donde vamos a continuar el desarrollo del tema del poder. Les recuerdo que ustedes tienen ya el texto de cátedra en la cátedra virtual, en las cátedras virtuales. Entonces vamos a continuar con estos encuentros, dada la emergencia sanitaria que tenemos que hacer por este medio. En el último encuentro habíamos explicado un poco el tema del poder en los distintos campos sociales, que nos interesaba el poder en el campo de la política y las formas de relación del campo de la política con otros campos sociales en términos de relaciones de poder, que el poder es una relación entre personas y no de personas con cosas, que no hay que confundirlo con los medios de administración económicos, de violencia. Habíamos dado una definición básica de poder y de dominación, repasando un poco lo que ustedes ya saben seguramente de Introducción a la Sociología a propósito del pensamiento de Max Weber sobre estos términos, poder y dominación. Corresponde entonces ahora continuar. Una cuestión muy importante es caracterizar esta concepción que, como dijimos, es la concepción naturalizada, dominante, hegemónica en las ciencias sociales, en las ciencias políticas, en el conocimiento político en general sobre el poder. En primer lugar, que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Segundo, la cualificación de dominación legítima que hace Max Weber para concretar el concepto que él denomina como sociológicamente amorfo de poder. Sin embargo, el lado que obedece sigue siendo pasivo. ¿Y por qué? Bueno, tercero, porque existe por el lado activo, además de la pretensión de legitimidad, la capacidad de utilizar estratégicamente los medios de coacción, de violencia, de amenaza, de la pretensión de ser una persona que tiene cualidades extraordinarias fuera de lo común, que es el carisma, la dominación carismática, la pretensión del orden legalmente estatuido, que es la dominación racional legal, o la pretensión de fundarse en la tradición, la obediencia porque históricamente se ha obedecido a un grupo social, ¿no? Entonces, más allá de estas pretensiones, existe la capacidad de utilización estratégica que esa pretensión de legitimidad autoriza para utilizar los medios administrativos, económicos y de violencia o de amenaza de violencia para lograr que el sujeto pasivo haga lo que tal vez de otra forma no haría, incluso logrando una mínima aquiescencia o consenso. Es decir, la relación es estratégica por el uso de los medios y es asimétrica. Entonces esto caracteriza una cierta forma de poder que es el poder estratégico. El poder estratégico es el que se ha naturalizado cuando uno, como decíamos en el encuentro anterior, cuando uno pregunta a los estudiantes, a las estudiantes en los cursos, ¿qué entienden por poder? Normalmente sale esta idea de la relación de mando-obediencia basada en estas características que nosotros caracterizamos como de poder estratégico. Ahora, como decíamos, también es muy importante no confundir el poder con la capacidad de usar los medios de violencia. Es lo que ya Agustín de Hipona distinguía, no es lo mismo un Estado que una banda de ladrones. Ambos pueden amenazar y usar la violencia efectivamente, pero lo que diferencia al Estado de la banda de ladrones es que los gobernantes del Estado tienen
autoridad y por lo tanto tienen algún tipo de pretensión de legitimidad que justifica su utilización de la amenaza o de la violencia en última instancia. Esto también preocupaba a Hannah Arendt. Ustedes saben, Hannah Arendt es una filósofa judío-alemana que fue discípula de Heidegger y que tuvo que exiliarse en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial por su condición de judía, y que reflexionó muy extensamente sobre el totalitarismo, la violencia, entre otras cosas muy importantes, muchos temas muy importantes de la filosofía política. Y ella tenía, si se quiere, otra concepción del poder. Ella decía que el poder surge allí donde existe un consenso en el grupo social, donde los individuos que son iguales pero al mismo tiempo son diferentes, logran establecer un espacio de aparición compartido donde pueden discutir, que ella llama un espacio público. Entonces el poder surge de allí, surge del consenso del grupo, de los iguales y de los diferentes, y se ve en aquellas circunstancias históricas, dice Hannah Arendt en un libro que se llama Sobre la Revolución, en que se fundan las instituciones. En la fundación de las instituciones republicanas, democráticas, allí se genera un poder, y el poder se mantiene mientras existe el grupo. Si hay autoridad es porque es una autoridad autorizada por el grupo, porque el grupo le ha delegado el ejercicio de funciones necesarias. Si existen autoridades que ejercen la amenaza de coacción y manejan en última instancia los medios de violencia, es porque han sido autorizados por el grupo, que les ha cedido en calidad de servicio público el uso de la amenaza de fuerza o de violencia. Pero no hay que confundir los medios de violencia con el poder. El poder para Hannah Arendt, y toda una concepción que tiene raíces en la antigüedad clásica greco-latina, en las prácticas de numerosos pueblos originarios e indígenas de América y del mundo, y en la concepción democrática del poder contemporánea, el poder solamente surge del grupo, surge de lo que hoy llamaríamos la soberanía del pueblo. Y así lo ha recogido toda una vertiente del constitucionalismo y de los derechos humanos, del constitucionalismo democrático contemporáneo y de los derechos políticos de ciudadanía a través de la asociación para fines públicos, que es un derecho cívico, a través de la elección de representantes y la posibilidad de ser elegido para cualquiera en un sistema democrático que cumpla los requisitos básicos para poder presentarse a la elección de sus conciudadanos y conciudadanas, y a través de las formas de participación ciudadana más activas, que tienen que ver con las consultas populares, los mecanismos de iniciativa legislativa popular, etcétera, etcétera, cuestiones que, bueno, no tenemos tiempo ahora de desarrollar en extenso porque estamos en un momento introductorio de nuestra materia. Pero esta es toda una tradición que contemporáneamente, además de Hannah Arendt, se ve en autores como Jürgen Habermas, desde el constitucionalismo social, un Arturo Sampay en nuestro país, desde el constitucionalismo demoliberal más igualitario en un Carlos Nino, en un Roberto Gargarella. Hay una concepción democrática también, podríamos decirle contemporáneamente, de un poder que surge de un consenso exigente, y el poder existe mientras se verifica, se reproduce ese consenso, y si no, se pierde. Entonces es muy importante trazar esta distinción, porque no todas las concepciones del poder son iguales. Pero entonces lo que cabe preguntarse, si esto es así, es por qué
se ha naturalizado la concepción estratégica del poder. ¿Por qué pasa esto que les comentaba? Cuando se pregunta por el poder, se responde en términos de dominación, de relación mando-obediencia, de la asimetría entre sujeto activo y sujeto pasivo, de la relación, y se tiende a ver las cosas desde quien tiene la pretensión de dominar, quien ejerce la dominación, hacia los sujetos pasivos y no al revés, como exigiría la concepción consensual del poder de Arendt, de Habermas, a su manera también de Enrique Dussel, de tantos y tantas filósofos y filósofas de la política contemporánea. Bueno, eso tiene que ver con dos procesos históricos que se dan en la modernidad y que han contribuido a esta concepción naturalizada del poder. Concepciones que vamos a desarrollar en nuestro próximo encuentro, pero que ya les adelanto. Una tiene que ver con la nueva forma de relación entre cultura y naturaleza a partir de la revolución científica y de los cambios que trajo la modernidad. Ese es el primer proceso histórico. Y en segundo lugar, la experiencia del colonialismo a partir de 1492 y la formación de una matriz de colonialidad del poder, A estos dos procesos históricos que explican la naturalización y la generalización, el sesgo hacia la concepción estratégica del poder, le vamos a dedicar el próximo encuentro para no alargar mucho los videos y no saturar las redes sociales en esta situación de emergencia sanitaria. Así que bueno, hasta luego. Muchas gracias.